Grupo de estudio, como lo llamaran en ese año. Mi primer contacto con la cosa, así se llamaba en aquel momento la cosa, y los que participábamos éramos los cosómanos. En abril del año 67 yo tenía 15 años, pero en realidad fue un contacto muy fugaz y no fue hasta unos 3 meses después que empiezo a participar en el primer grupo organizado de trabajo. En realidad este fue un momento muy interesante porque eh, Silo acababa de terminar con un grupo de gente, un retiro muy largo que duró casi 9 meses en Jujuy, en el norte de Argentina, y digamos que la gente había llegado a ese retiro por distintas vías, eh, distintos experimentos, podríamos decirle así, que sí lo había hecho, grupos de estudio, grupos de actividades, trabajos en reuniones de un tipo, de otro, y en ese retiro se configura por primera vez un proceso estructural eh, que tenía un desarrollo claro, pautado, de trabajo personal, combinado con una acción social. Y cuando Silo y la gente que terminó ese retiro regresan, y al final de ese retiro se propone la reestructuración de todo lo que había alrededor de la gente que había participado en este retiro, empezando este proceso ordenado, que era un proceso de reuniones, un retiro corto, de solo 2 meses de duración, un periodo de dispersión donde se hacían crecer las estructuras, otro retiro corto, luego se hacía los preparativos para un retiro largo, este duraba 6 meses, y al terminar ese proceso, el que orientaba ese proceso había terminado su trabajo, su misión, digamos, de reproducción de aquello que le había sido dado. Y los que salían de ese retiro luego tenían que reproducir, de ese retiro largo, tenían que reproducir todo este proceso. O sea que en este momento es la primera vez que se da un proceso realmente estructurado, ordenado, y yo entro justo en el momento de iniciarse ese proceso. Decía que mi primer contacto fue muy fugaz porque el contacto fue muy gracioso. Yo estaba participando, estaba estudiando bachillerato, y un compañero mío de colegio, del instituto, tenía lo habían invitado a una de estas reuniones, y éramos muy chicos, teníamos 15 años, entonces a él no lo dejaban ir solo, entonces apañamos algo como de que íbamos a estudiar juntos, y nos fuimos a esta primera reunión, pero justo era la reunión donde se estaban disolviendo las estructuras tal como, o los grupos de trabajo y los grupos de estudio tal como habían sido, como se habían llevado hasta ese momento. Así que yo llego al momento en que está terminando una etapa, y por supuesto no entendí nada, o sea, llego a una reunión donde se está desarmando todo, pero luego, un par de meses después, ya me invitan a participar en uno, o sea, este mismo amigo me invita a participar en uno de los grupos que estaban iniciándose, a partir de uno de estos orientadores, digamos, que salían de este primer retiro muy largo del negro, que fue, decirlo, que fue el que se llamó Base 1, que fue en Jujuy. De estos retiros largos se hicieron en realidad 3 solamente, y luego empezaron a reducirse los tiempos, a sincoparse un poco los procesos. Y en el tercero de esos estuve yo, digamos, ¿no? Que también fue en Jujuy, en lo que hoy
va a ser Parque Yala. Esa casa que hay ahí en Yala la construimos nosotros como parte de nuestro trabajo en ese retiro. Sí, ese fue el momento de contacto con el movimiento. ¿Y cómo te conectaste? ¿Por medio de quién? Bueno, como te comentaba, este compañero mío de colegio, eh, éramos muy amigos, pero un día lo veo leyendo un librito que se llamaba Psicología de la posible evolución del hombre, de Ouspensky, y le pregunto con curiosidad y me comenta que ese librito forma parte como del material ideológico de unos trabajos que está haciendo su hermano. Su hermano estuvo en esta base 1 con Silo. Le pido que me preste el libro cuando lo termine. Es un librito muy simpático porque es muy sintético. Plantea la posible evolución de la conciencia humana. Y eso a mí me impactó mucho, un poco también por mi situación personal, de donde venía esta imagen de poder, de que la conciencia humana pudiera dar un salto, pudiera evolucionar, o sea que éramos prácticamente un embrión de algo que podía ser. Me impactó mucho y le pedí a este amigo que si tenía más material, entonces ahí me comentó de estas reuniones, pero era una cosa así como muy secreta, muy esotérica, no había una difusión, la difusión era muy hecha, muy sotoboche, no era abierta. Ahí más bien en ese proceso que empieza, como comento, en el momento más o menos de yo conectarme, es que empieza a hacerse más abierta los contactos y la difusión del movimiento. Pero siempre era, en esta época era como una cosa muy esotérica, ¿no? O sea, se hablaba por lo bajito, ¿no? Y yo creo que eso además contribuía al clima de misterio y a que uno quisiera con más énfasis participar de ese tema. Eh, Así que, como digo, bueno, yo supongo que todos nos hemos conectado por de algún modo más o menos aleatorio, pero en mi caso eh, creo que si este amigo no hubiera tenido problemas porque ya tenía problemas familiares, porque un hermano mayor estaba participando y eso era un escándalo, una especie de escándalo familiar, no me hubiera invitado a la reunión. Eh, Esto era en Mendoza, además, es una sociedad sumamente conservadora, una especie de aldea donde cualquier cosa que uno haga resalta y se nota socialmente enseguida, ¿no? O sea, eh, es como la sociedad del chisme, ¿no? ¿Y cuándo y cómo conociste a Silo? La primera vez. ¿Cómo fue el primer encuentro? La verdad es que eh, no sabría decirlo, porque eh, yo empiezo a participar en este grupo con uno de los orientadores que había estado trabajando con Silo directamente y claro, ahí en Mendoza, que es, como digo, es una aldea pequeña, nos solíamos juntar todos los mediodías a tomar café, a vernos entre todos, y ahí estaba, entre aquellos con los que tomábamos café, estaba Silo. Eh, pero mi referencia personal era mi orientador y otras, o sea,
que lo que quiero decir es que seguramente Silo estaba ahí presente en muchas de estas veces y en algún momento alguien habrá comentado, mira, ese es Silo el que ha orientado todo este proceso hasta aquí. Y en ese momento uno empieza a cobrar conciencia de que habría alguien más experimentado. Eso en cuanto al conocimiento personal, además empieza a juntarse con el tema, insisto, estoy hablando del año 67, por ahí alguna gente del movimiento que estaban haciendo retiros, eh, eh, esos lugares donde estaban haciendo retiros y estas prácticas que eran oscuras y raras, fueron allanados por la policía, gente fue detenida, salían comentarios, se hablaba de Silo, salían las publicaciones, aparecían en la prensa amarilla más impresentables, estas revistas y pasquines, detenidos, y gente de una secta o adoradores del fuego o no sé qué cosas, estas cosas que arman estas revistas, y ahí aparecían comentarios acerca de Silo. De modo que lo que se decía acerca de Silo era altamente discutible, porque por un lado venía por esta referencia, por otro lado nuestra referencia era mucho más centrada en el trabajo que estábamos desarrollando, en este trabajo que, como digo, estaba ordenado en reuniones que se hacían en algo que se llamaba, o sea, cuando se hacían en la ciudad, eran trabajos que se llamaban trabajos de cripta. Había estaba basado en un libro, por eso digo que por primera vez está estructurado, había un libro que se llamaba el Libro Rojo, y este Libro Rojo tenía 6 ciclos con 6 reuniones cada uno, y en cada uno de esos ciclos se trabajaba, en cada una de esas reuniones, con temáticas particulares. Cada ciclo era un cambio de temática, un cambio de ámbito, un cambio de perspectiva. Y de esos 6 ciclos, 4 se trabajaban en reuniones semanales en la ciudad, y los últimos 2 se hacían en este retiro que duraba 2 meses y que se hacía siempre en un lugar aislado. Para mí fue, asistir a ese retiro fue todo un tema, o sea, obviamente yo era menor de edad,